Pues bien, hermano, hay algo que aprendí que primeramente me llegó a mí. Quiero que entiendan y sepan que la autoridad con la que me paro yo aquí es porque yo también soy pecador y también necesito de las reflexiones que aún mismo yo comparto con ustedes. O sea, comienza por casa y le quiero a ustedes compartir pues esta enseñanza. Hay algo, hermanos, que no estamos haciendo bien en nuestra manera de hacer las cosas. Porque no puede ser que pasemos todo el tiempo y gastando nuestra vida en las cosas que no son duraderas, en las que van a perecer. Gastamos la vida en lo que va a desaparecer, pero no en las cosas eternas. ¿Sabía usted que después de Dios hay dos cosas que son eternas en esta tierra? La primera es la palabra de Dios. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y la segunda es usted y yo. Usted y yo somos eternos. Usted y yo vamos a vivir toda la eternidad. El asunto está dónde vamos a pasar esa eternidad. Tenemos la oportunidad de pasarla, bien sea con nuestro Padre Celestial o allá al más allá. Eso es una decisión de usted, una decisión mía. Así que pasamos todo el tiempo en nuestras vidas en las cosas que sirven pero momentáneamente. Pero no le dedicamos el tiempo a lo que verdaderamente va a ser duradero. Con eso en mente, le quisiera hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa usted en coinonía con Jesús? 1 Corintios capítulo 1. Esta garganta. 1 Corintios capítulo 1, versículos 9, dice así: Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la coinonía con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo usted pasa en coinonía con el Creador del universo, con Jesucristo? Con el Creador del tiempo, que tristemente es el que más malgastamos. ¿Cuánto tiempo pasa usted leyendo la Biblia? ¿Un día al año? ¿2 días al año? ¿Máximo 3 días al año? Le voy a hacer una pregunta para ver si todos estamos en la misma página. ¿Creen ustedes que es importante leer la Biblia, que es necesario? ¿Y por qué entonces no pasamos tiempo en leer la Biblia? Muchos dicen, es que yo necesito un método para leer la Biblia. El problema no es el método, el problema es la disposición. No hay disposición para leer la Biblia. Ya Oscar nos leyó 2 Corintios capítulo 3 del 14, 2 de Timoteo capítulo 3 del 14 al 17, donde dice, interesante, vamos a volver a leer. Pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de que has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura. Y mira lo interesante que dice aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y después dice una lista de los beneficios, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues pasar tiempo leyendo la Biblia te hace sabio. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender tu situación, a salir de los problemas, a corregirte. Cuando estamos en un apuro, cuando estamos en una necesidad, el cristiano tiene que recurrir a la palabra de Dios. Pero también nos exhorta. Nos exhorta y lamentablemente a muchos no nos gusta que nos exhorte. Porque creemos que el predicador está ensañado con nosotros. Y eso es lo que le vengo a participar hoy. Que la persona que se para aquí, sea quien sea, la persona en turno, lamentablemente está bajo un escrutinio
Está bien, escrutinio. En cuanto a crítica, el personaje que se para aquí es visto por el oyente y dice que este predicador es aburrido, que falta de oratoria, que es tirador de piedra, que es condenativo, que es muy rudo. Y sí, ciertamente yo no puedo llegar aquí a usted y decirle cuerda de incircunciso, cuerda de... No, hay maneras de predicar. Y uno escucha tics como Roberto, que me ha dado mucho, el mismo Armando, el mismo Calio Goyo, el mismo Bob Brown. De tic, pues, que uno hace del predicador para que sea una predicación que llegue el mensaje, no siendo personalizado, tampoco tomarse mucho como ejemplo uno tic que uno va aprendiendo. Entonces el oyente siempre critica y pone el énfasis en el formato que usa el predicador. Se escudan diciendo, no es lo que me dice, es como me lo dices. Usa eso para escudarse utilizando el formato, viendo el formato del predicador. Pues en la Biblia eso no lo acepta. También se escuda, es que el predicador tiene que ser sal, tiene que sazonar con sal. Sí, la sal, además de sazonar, también preserva. Pero si usted se echa sal en una herida, eso le va a arder. También se escuda en que es que tiene que ser luz. Sí, la luz alumbra, pero también descubre. De manera que cualquier excusa que venga el oyente, hay que decirle que está equivocado. Entonces, se pasan todo un domingo criticando al predicador, criticando, vuelvo repito, y voy a hacer énfasis en esta palabra, en el formato que usa. Pero por no leer la Biblia, no saben que para el oyente también hay mandamientos, también hay ordenanzas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pasar el tiempo con coinonía con Jesús también te exhorta a que estando en la banca, que muchas veces estoy en la banca, también nos ayuda, también tenemos mandamientos. Esto no es una indirecta para los líderes. Yo tengo que reconocer que yo no soy un buen orador. Yo no tengo miedo en pararme con ustedes. Mi mayor temor es no decir las cosas que no están aquí, están aquí. Que a veces me pasan. Eso es lo que a mí más me molesta. Es lo que yo me da. Pero sí, yo estoy carente de homilética, de pedagogía y muchas cosas. Pero lo quiero hacer lo mejor, dar mi mejor versión. Es lo que yo traigo. Hay que entender que en todo campo de aprendizaje hay que ser un buen oyente. ¿Por qué razón Dios nos dio dos oídos? Tiene que haber una razón. ¿Por qué no Dios nada más que una boca? ¿Se imagina que tuviéramos dos? En todo campo de enseñanza hay que poner atención. Y eso quiero hablar. De que tenemos como oyente mandamiento. Y que ciertamente hay predicadores. Bueno, yo no soy Bob Brown, yo no soy Roberto, yo no soy Armando. Pero la práctica diaria, y esa es la indirecta que no es una indirecta, pues, la práctica diaria, o sea, pararse mucho tiempo acá, te da práctica, te da soltura, y yo lo hago muy esporádicamente. ¿Ve? Yo no puedo ver el desenvolvimiento de Roberto, el de Armando, porque ellos lo hacen más a menudo, además de que tienen ese don. ¿Ve? Entonces yo creo que mientras más practico, como todo en la vida se practica más desenvoltura uno lo hace. De manera que pues que yo elaboré, y yo creo que no me quedé corto, 10 tipos de oyentes que en la iglesia hoy existen. Retomando de que el predicador es un tirador de piedra, a mí me vino a la mente Mateo 23:3. Y vamos allí.
Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Vamos a leer desde el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo, y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces Jesús da una lista de los errores de estas personas. Pero él secunda, él dice, lo que ellos dicen, háganlo, mas no su. Pero vamos a borrar esa parte de las acciones. Jesús dice que lo que ellos dicen, que los fariseos, aunque no tenían testimonio, era verdad. Bueno, los oyentes se escudan en que habla tanto de economía y no lo practica. Roberto dijo algo que yo también lo tenía aquí. Es la actitud con que usted viene a escuchar un mensaje. ¿Sabía que escuchar el mensaje es parte de la adoración de Dios? ¿A qué venimos a los domingos? A escuchar. Entonces yo elaboré una lista de 10 tipos de oyentes que a mi entender existen en la congregación. Y yo me identifiqué con algunos, tengo que ser honesto, no le voy a decir cuáles, pero yo me identifiqué con algunos. Espero pues usted que sea honesto y también lo haga. Eso en su intimidad. Y comienzo con el oyente intelectual. El oyente intelectual es aquel que está más interesado en saber qué hacer. Lo que le interesa es saber cualquier cosa nueva de la Biblia, porque él quiere estudiar. Así comenzamos con el oyente intelectual. Segundo está el oyente crítico. Es aquel que da su voto positivo o negativo al final del sermón. Este se enfoca en lo que le agrada, a observar en qué error comete el predicador, quién está hablando. Este se molesta porque cree que el mensaje está dedicado intencionalmente a él o a ella. Está el oyente dependiente. El oyente dependiente es aquel que depende de los líderes o aquellos a los cuales él o ella considera superior en conocimiento para aprobar el sermón, porque él o ella no es capaz de pensar por sí mismo. Y yo pese a deducir cómo aprueba un sermón el oyente dependiente. Bueno, si el líder se ríe es porque está bueno el sermón. Si no se ríe, entonces él dice, el sermón es malo. Él no puede pensar por él mismo, él no tiene capacidad de pensar, a él Dios no le habla, él no. Él es un dependiente. Está el oyente probador. Es aquel que va de iglesia en iglesia para ver lo novedoso, para ver qué se está hablando. Si está hablando del vómito santo, de la venida de Cristo, de los demonios que vuelan. Está buscando nada más probar de iglesia en iglesia para ver qué escucha, porque lo que quiere es ver las cosas nuevas. Está el oyente aplaudidor. Y originalmente yo lo borré porque le llama el oyente foca. Ese nada más que usted no ha visto la televisión evangélica, ¿verdad? Es aquel que le gusta que lo entretenga. Por todo aplaude. Este oyente no le importa que le enseñen, sino que lo entretenga. Hay un chiste. De ahí se desprende un chiste. Es un joven que pasan los platos de la ofrenda y ve a sus papás que no ponen nada. Y al final le dice, papá, yo tampoco pagué porque no me gustó cómo cantó él creía, pues. Ese es el aplaudidor. Está el oyente observador, pero este tiene tendencia a chismoso. Este es el que pone atención todo menos el sermón, como decimos en Venezuela. Está en todo menos en misa. Este observa quién vino, quién no vino, cómo viene vestido. El hermano X y la hermana X están sentados juntos, son amantes. Ese es el crítico. Ese está ahí con tendencia chismosa. Está el oyente organizador. Es aquel que no tolera que el predicador se pase un minuto. El predicador dijo que iba a terminar a tal hora y se pasó.
porque yo tengo que ir al Walmart, tengo que ir a ver la final del mundial, yo tengo que ir y que hace un poco de excusa porque él está organizando su vida. Ese es el organizador. Está también el oyente dormilón, que uno lo ve dormido. No hay que explicar mucho eso. Y está el oyente mímico. Usted puede ver las mímicas que hace y uno pareciera que lo quieren matar y se hace así y hace así. Hay muchas mímicas. Y por último está el oyente fariseo. El oyente fariseo es aquel que dice, este sermón le queda al hermano tal, ese no es para mí. Es más, voy a decirle que me den la copia, eso lo voy a enviar. De manera pues que yo elaboré yo creo que me quedó corto. Pero lo que sí les digo que no seamos como el oyente fariseo, que tomemos las enseñanzas, venga como venga, el formato que se use, porque toda la escritura es para corregir, para enseñar. Pasemos entonces a buscar los versículos con que me voy a apoyar en Santiago capítulo 1. El Espíritu Santo, a través del apóstol santo de Santiago, nos dice que hay mandamiento para el oyente. Y es interesante que si usted lo puede estudiar, hay 3 maneras de cómo el oyente debe comportarse en un sermón. Comienzo con el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hasta ahí la primera parte. Es interesante como en el versículo 19 dice la palabra por esto. En la versión de la Biblia de las Américas dice, esto sabéis. ¿Sabéis qué? Ellos algo que ya sabían, pero Santiago se lo vuelve a recordar. El versículo 18 nos da la respuesta y dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto ya ustedes saben. Bueno, vamos a recordarlo otra vez. Como oyente, debemos de hacer la primera parte de lo que acaba de leer, que es prepararnos para recibir la palabra. Es la primera parte que hay que preparar. Y dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Vuelvo y repito, hay 2 oídos. En todo campo de enseñanza hay que poner atención. Pongan atención. Y dice, tardo para hablar. Ahí está, ya está tirando piedra, hermano. Ya es conmigo. ¿Y quién le fue con el chisme? Porque eso es lo que me está pasando a mí. Y entonces, como no para de hablar, pasa a la segunda fase, airarse. ¿Ve? Pero dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De manera que Santiago, el Espíritu Santo, a través de Santiago, nos dice que hay que ser atentos, sean prontos, con prontitud, pero tardo para hablar. Dejen de criticar al predicador, concéntrense en la enseñanza. Y una vez que usted no pueda parar, ya viene la ira. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechar significa poniendo a un lado algo, se refiere a una prenda de vestir sucia. Desechen todo lo sucio, todo lo inmundo que pueda salir de su boca. Toda inmundicia. Inmundicia se refiere a cualquier tipo de profanación o impureza moral. Esta palabra también está relacionada con la cerilla del oído. Imagínense. Desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué quiere decir? La malicia en el griego viene de la palabra kakia. Denota la maldad moral, toda corrupción que es intencional. Por ejemplo, para que usted tenga no se le olvide esta palabra, kakia. Usted ha escuchado
al mamá o a la papá cuando el niño agarra algo y se lo mete a la boca y que le dice, no niño, caca. Bueno, para que se acuerden de la palabra, caquia. De manera pues que todo hombre, por tanto mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia de malicia significa que no predomine, que ese no sea lo que nos predomine, sino que la desechemos. De manera que la primera parte es que hay que preparar, hay que venir preparado. Santiago nos dice eso, que nosotros los oyentes tenemos que prepararnos, no critiquemos. Una vez que criticamos llega la ira y ahí viene el borlote. Como segundo punto que Santiago nos dice, comienza el 21b, que es la parte, una vez que nos preparamos, hay que recibir la enseñanza. Y dice así, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí vemos que hay dos aspectos importantes, uno es la actitud y dos es la acción. La mansedumbre se refiere a humildad, manso, dócil, tener bajo control nuestros sentimientos de defendernos, el orgullo, el enojo, el prejuicio, ponerlos bajo el control, aun cuando la verdad sea dolorosa. Porque él dice la acción, dice, pero se hace, por lo cual, 21b, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, a mí me viene a semilla, sembrar una semilla y que ésta haga raíz. O sea, que la recibamos con mansedumbre. No importa el formato que use el predicador. Una vez que la tomemos, sembrémosla. Mire, si usted no hace eso, ¿para qué viene? Si usted no sale transformado de aquí domingo tras domingo, ¿para qué? Vaya a ver el Mundial de Fútbol. Vaya con los domingos a las montañas. Deja perder el tiempo. Si esto no nos transforma, ¿qué nos puede transformar? Entonces dice que si la implanta, como resultado da la salvación. Entonces, Santiago nos dice que primero hay que prepararnos, segundo la recibimos y por último ponerlo en práctica. Y dice así, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay que entender que para la época, no fue hasta el siglo XIV que llegaron los espejos HD que hoy tenemos. En ese entonces ellos usaban metal bruñido, bien sea cobre, un metal pues que brillara y ellos se veían en el rostro. Eso tiene que ver mucho con el tipo de luz que había. Si era más oscuro, más luz, ¿ves? Ellos veían. Yo le decía a mi papá y a Ana, que no estudiaba esto, que yo creo que la burla ahí era más pasable porque ellos no se podían ver bien. Yo me puedo ver hoy bien en HD, en high definition en el espejo y me veo lo calvo y me veo las arrugas. Allá yo creo que yo, pero tan feo no me veo. No es lo que, no, bueno, porque era una imagen no muy bien, era conforme a la luz, pues. Yo creo que ahí, feo eres tú, pero yo me veo bonito. Entonces, ellos no tenían espejo y por eso se olvidaban rápido de cómo eran. Entonces, Santiago nos dice que preparémonos, recibamos y apliquemos. Y el 26 vuelve al primero. El 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, sé pronto para oír, pero tardo para hablar. El formato que se usa aquí no es bíblico. Si van a defenderse, no es bíblico.
Si a mí se me considera un tirador de piedra, bueno, vamos a ver que nos parecemos mucho a la audiencia de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33. Comenzando con el versículo 30. Y Ezequiel usaba un formato de amores, de poesía. Mira lo que dice. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con tu hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que cantas bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Sea cual sea el formato que sea, el oidor siempre va a poner la excusa. Este sí era romántico, dice que usaba, era el 32, he aquí tú eres para ellos como cantor de amores, hermoso de voz. Entonces si tiro piedra, no hacen porque él tira piedra. Pero si yo soy como Ezequiel, tampoco. Entonces vamos a poner una X al oyente. Es como dice Santiago. Termino con esto. Y quiero que lo memorice. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Mateo 17. Cinco. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, ya que una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando leemos la Biblia, escuchamos a Jesús. Una vez más, el secreto del buen hablar es saber escuchar. Dios le bendiga, hermano.